Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Damos la bienvenida en este momento a la asambleísta Soledad Buendía. Anteriormente estábamos con Mae Montaño, son asambleístas que están en ejercicio de funciones, pero que además han decidido optar por su reelección. Soledad, ¿cómo trabajar? Fuera del micrófono, Soledad nos decía, fue electa por el Distrito 3 de la provincia de Pichincha, que involucra a las parroquias del Cantón Quito, y también nuevamente va por ese mismo distrito. ¿Cómo demostrar, cómo rendir cuentas a los electores en temas de legislación? Tanto lo que tiene que ver con generación de leyes como fiscalización. ¿Cómo está trabajando nuevamente para conseguir que los votantes miren lo que ha hecho y vuelvan a las urnas el 19 de febrero? Gracias, Claudia, por la invitación. Buenos días. Creo que es una rendición de cuentas permanente. Yo desde el día que me posesioné como legisladora hasta el día de hoy estoy recorriendo y contactando con los ciudadanos. Los días lunes, por ejemplo, yo recibo a todos los ciudadanos sin necesidad de cita. Por lo tanto, en la asamblea, a partir de las 9 de la mañana hasta las 2, 3, 4, 5 de la tarde, hasta que los ciudadanos vengan, pues lo recibimos. ¿Y qué es lo que los ciudadanos buscan de un asambleísta? ¿Qué preguntan? Básicamente ayuda, básicamente guía. El tema de las normas y de las leyes son complejas para el ciudadano común. Por lo tanto, no se conoce la falta de información. Asesoría jurídica gratuita, creo que es uno de los temas más importantes que buscan de los legisladores. ¿Qué tengo que hacer en este tema concreto de tierras, de alimentos, de trabajo, en el tema de alguna demanda? Porque cuando uno oye un tema legal, se asusta. Cuando asisten con nosotros los días lunes, les guiamos, les damos información, les trasladamos la norma, porque el conocer la norma y sus derechos les permite ejercerlos. Les damos, por ejemplo, guía cómo procurar sus derechos en el ámbito de la Defensoría Pública o la Defensoría del Pueblo, le hacemos acompañamiento. Creo que eso es un tema importante que ayuda a esa cercanía. Los días lunes, mi despacho abierto hace 3 años y medio y eso permite una rendición de cuentas permanente, porque no es que vinimos a pedir el voto y luego de 4 años regresamos a volver a pedir el voto y a contarles qué hemos hecho. No, tenemos un ejercicio legislativo que hay un acompañamiento. Las leyes que hemos presentado, por ejemplo, en la Asamblea Nacional, las hemos hecho con los ciudadanos, no la hemos hecho aparte. Presentamos una ley LOBA, Ley Orgánica de Bienestar Animal, una ley que hicimos con miles de jóvenes, con activistas, con muchos actores políticos de las parroquias rurales, en función de solucionar un problema de fauna urbana. Ahora, ¿cómo actuar? Soledad antes era ministra coordinadora del tema político, después pasó a ser legisladora en mayoría. ¿Cómo actuar o qué harían ustedes si fuesen legisladores en minoría? Bueno, en un momento lo fuimos. Antes de este periodo no tenía Alianza País mayoría en la Asamblea Nacional. Yo en ese momento, como tú bien señalas, era ministra coordinadora y previamente fui asambleísta alterna y trabajaba en el ámbito justamente de relacionamiento legislativo. Es buscar generar diálogo político en función de los objetivos que al ciudadano y que al país le interesa. ¿Por qué voy a esta pregunta? Hace unos minutos Mae Montaño decía, es básico reformar la ley orgánica de la función legislativa en donde permita que las minorías podamos actuar tanto con proyectos de ley como en el área de fiscalización. Están en proceso de análisis esas reformas. ¿Cuál es la posición de ustedes como Alianza País y de Soledad Buendía como legisladora? Creo que es importante la reforma a la ley de la función legislativa. Hay varios temas que hay que puntualizar, que hay que fortalecer. Creo que el tema de la fiscalización no solamente debe ser reformado, sino debe ser entendido en función de qué, en función de favorecer a Claudia, al ciudadano que nos escucha, no es de hacer show político en función de lo personal. Como Claudia, como ciudadano, como persona común y corriente del país, que no es ni legislador ni ministro, ¿en qué me beneficia la fiscalización? Por ejemplo, para darte un dato específico, nosotros recibimos a varios ciudadanos que eran deudores de la banca
después de la crisis del feriado bancario. Tenían muchísimas dificultades para cerrar esas deudas, se encontraban en la central de riesgo, habían perdido sus propiedades, estaban endeudados en unas cifras impresionantes y no podían resolver este problema. Fueron a la comisión, fueron a la asamblea, nosotros convocamos a diferentes actores, a los ministros de Estado, fiscalizamos su actuar y su gestión en función de solucionar esos problemas. Generamos una ley, la ley de la cierre de la crisis bancaria. Esta ley superó muchas de las problemáticas, no todas todavía. Hoy estamos haciendo una evaluación de esa norma que aprobamos y todavía encontramos que hay varios casos de deudores de buena fe que no se ha podido solucionar. Establecimos mesas de trabajo con el ministro coordinador de la economía en el país y con el Banco Central. ¿Para qué? Para resolver cada uno de los casos, para darle solución a los problemas. Entonces hemos resuelto un problema macro. Solucionar problemas que están presentes en el país por determinados temas. ¿Por qué vincular esto al tema fiscalización? Porque cuando llamamos a comparecer la fiscalización hay que entenderla como control político. No somos comisaría, no somos fiscalía, no somos un juzgado. Por lo tanto, nosotros no sancionamos en el ámbito jurisdiccional. Exactamente. Lo que nosotros hacemos es un control político. El control político debe ser entendido en función de solucionar los problemas. Por ejemplo, fueron los productores del sector de Pueblo y de Pifo a la Asamblea Nacional y planteaban que había muchas dificultades y muchas trabas para conseguir sus registros sanitarios. Llamamos a la autoridad competente, establecimos la problemática y las soluciones. Y a través de comparecer y exigir a la autoridad y hacer control político, se cambiaron las regulaciones y hoy tienen muchísimas facilidades para poder lograr esos registros sanitarios. Ese es el control político que debe ser entendido. Debe ser entendido, debe ser aclarado y debe ser también una especie de llamado de atención a una serie de funcionarios que en un momento dado no están porque la Constitución, Claudia, hay que decir, nosotros hacemos control político en función del ejercicio de las funciones. Si el funcionario todos los funcionarios públicos pueden, no todos, recordemos que nosotros tenemos el artículo 131 de la Constitución. No pueden ser, nosotros solo podemos llamar a juicio político o a fiscalización a ministros de Estado, secretarios de Estado no están dentro de la Constitución, y a los presidentes de las otras funciones del Estado, al fiscal, al contralor, al defensor del pueblo, al defensor público. Nosotros no podemos llamar a un juicio político, a un director, a un gerente, por ejemplo. Nosotros tenemos que llamar a la máxima autoridad para que haga control político a través de la Asamblea Nacional y solucione el problema del ciudadano. ¿Qué ocurre con el tema fiscal, que es un tema que está en este momento en el tablero? ¿Cómo analizarse? ¿Va a ser juicio político al fiscal general del Estado o no? ¿Qué está pasando con esta situación cuando hay críticas, hay rumores, hay información que tiene que ver con que se conocía el caso del ex ministro de Petróleos y el exministro se fue y la Fiscalía no actuó oportunamente? Creo que este es un tema importantísimo. Aquí está convocado el fiscal el día viernes a la Comisión de Fiscalización para hacer el procedimiento que corresponde según la norma. Y aquí vamos a establecer todas las acciones, vamos a escuchar en el debido proceso, no solamente al fiscal, recordemos que hay varios otros actores, hay el contralor, existen las superintendencias, varios actores que tienen que dar su comparecencia y sus acciones en función de ello. Aquí estamos fiscalizando y no es la primera vez, hemos llamado en estos 10 años al Pleno de la Asamblea Nacional a 10 funcionarios al Pleno, uno por año más o menos, a 10 funcionarios al Pleno en juicio político. Ha sido sancionado uno y hemos tenido alrededor de 40 procesos de fiscalización en la Comisión. Recordemos, antes de la Revolución Ciudadana, se han realizado 4 acciones contra presidentes y vicepresidentes y más de 60 contra ministros de Estado, pero ninguna de ellas tiene sanción. Ninguna de ellas tuvo recuperación de recursos económicos en este periodo. Es lo que ustedes decían, la Asamblea genera una posición, pero no es sentencia. Por eso mismo nosotros hacemos control político y hacemos seguimiento. Hoy en el Ecuador hay más de 60 sentenciados por temas de corrupción. Tenemos más de 505 millones recuperados. Tenemos 15.000 acciones que han sido emitidas por los organismos de control en función civiles y administrativas, en función justamente de estas sanciones que debían ser presentadas. Por lo tanto, estamos haciendo un proceso serio, un proceso en el cual yo no voy a utilizar como vendetta política de la ciudadanía, porque, por ejemplo, hace 2 semanas el señor presidente de la Sala Batino diferenció 2 términos que nosotros
no comprendemos cómo nos diferenció el señor presidente. Habló de pequeña corrupción y de pillería, diciendo, estos son corruptos y estos son pillos. No todo es corrupción. Cuando habló de pillería, cuando hablaba de falsificación de títulos del ministro que fue sancionado, pero él dijo, no, el ministro Carrión no fue culpable, él fueron sus asesores. Esos son simples pillerías. Lo que sí es corrupción es el caso del señor Yannuzeli. ¿Cómo entender esto? ¿No es todo corrupción cuando están jugándose con fondos del Estado? Bueno, ahí estarán las autoridades competentes, son los jueces quienes determinan cuáles son los delitos cometidos, si hay peculado, si hay corrupción, si hay malversación de fondos, si hay $1 por 1.000 millones. Así es corrupción. Claro que sí, claro que sí. ¿Por qué? Pero hay una diferencia grande. El exministro Carrión está preso y está cumpliendo y dándole la cara al país y cumpliendo esta sanción que le establecieron las cortes y los jueces competentes. Creo que eso hay que también determinarlo. Aquí hay acciones de cada una de las instituciones. La Asamblea Nacional hace control político. En función de ello, solucionamos los problemas ciudadanos, porque las leyes son igual. Las leyes están para que solucionemos problemas ciudadanos. Para eso nos eligió el pueblo ecuatoriano. Y los jueces, las fiscalías, las comisarías y las otras instancias están para esas diferentes sanciones. Y son ellos quienes determinarán cuál es la sanción y cuál es el delito en función de la norma que hemos establecido. Soledad es candidata al Distrito 3. La campaña empieza el 3 de enero, no sé si pedirán licencia en la Asamblea o no. ¿Qué es lo que los distritos rurales necesitan en el país de la legislatura? ¿Cuáles son las necesidades del mundo de lo rural, de lo que está cerca de las grandes urbes, pero no tiene la misma atención que los centros urbanos? Bueno, para el sector rural, específicamente del Distrito Metropolitano, las preocupaciones particulares que tienen, por ejemplo, son el tema de los perros callejeros, y hemos establecido una norma para ello. El tema del adulto mayor. Hemos planteado una ley que esperamos sea aprobada, ojalá en el próximo periodo, para que aquellos adultos mayores, que hay muchísimos en nuestras parroquias rurales, el tema de 60 y piquito recoge como política pública justamente desde el GAT parroquial, desde el GAT local, pues esta necesidad de que el adulto mayor sea mirado como un ciudadano que tiene derechos, que necesita también esa atención desde el Estado. Y hay muchísimos en las parroquias rurales que se olvidan de los niños. ¿Cómo lograr que los rangos de trabajo y de colaboración se vayan ampliando? Cada vez vivimos más, somos más activos y los adultos mayores tienen mucho que ofrecer a la propia sociedad. Totalmente, por eso estamos planteando una ley en la cual sean tomados en cuenta, donde además se puede exigir, tanto desde los adultos mayores como desde el Estado, una pensión alimenticia para ese adulto mayor abandonado. ¿Cómo financiamos? Volvemos a salir del seguro de la seguridad social y al financiamiento. Es una pensión alimenticia como en el caso de los juicios que se les pone a los padres que abandonan a sus hijos, que tienen que pasar, que abandonan a los padres. En este caso, a los hijos que abandonan a sus padres, porque ellos nos dieron la vida. Nosotros tenemos que ser consecuentes. Yo creo que un hijo que abandona a un padre, que no se preocupa, que no le atiende, que no le da ese cariño, mira que el dinero se puede a través de esta normativa resolver, pero ese cariño, ese afecto, que es lo que más requieren los adultos mayores, creo que es parte que esta ley permita también una conciencia ciudadana, una educación. Creo que esa es una gran deuda que les tenemos a nuestros adultos mayores. Hay muchos temas pendientes. Vamos a invitar a Soledad nuevamente a dialogar con nosotros. Recordamos que ella es asambleísta de Alianza País y es nuevamente candidata por Alianza País por el Distrito Rural del Cantón Quito. Tiene que ver con todas las parroquias que rodean al Distrito Metropolitano de Quito. Gracias nuevamente a Soledad, buen día. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Vamos a una pausa, luego de la cual estaremos dialogando sobre temas económicos con el analista Ramiro Crespo. Y opiniones, regresamos con Enfoques. Si está interesado en participar de forma gratuita en el programa Mi Música, contáctenos al 246-8427, 096-96-17-136, 0999-440-113 o escríbanos al correo electrónico elizabeth-consuegra@yahoo.com.
Telesucesos es un canal de televisión comprometido por entero a la noble tarea de comunicar con responsabilidad. Somos un medio de comunicación que educa, informa y entretiene con una probada ética profesional. Canal 29 se identifica plenamente con la nueva televisión de vanguardia. Somos Telesucesos, porque Quito TV. Telesucesos es el primer noticiero de texto en la televisión ecuatoriana. Con nuevas ideas y opiniones, estamos de vuelta con Enfoques. Gracias por estar con nosotros. Como lo habíamos anunciado, estamos aquí con el economista Ramiro Crespo, con él queremos hablar sobre economía, sobre qué está pasando en el mundo luego de la ganancia del presidente norteamericano y el presidente electo Donald Trump, pero también qué pasa en América con la venida del presidente chino. Estuvo en Ecuador, en Perú, participó en la cumbre Asia-Pacífico. ¿Cómo mirar las circunstancias que el mundo tiene ahora en un mundo multipolar con varios ejes en el tema económico? Muy buenos días. Bueno, yo creo que la cumbre Asia-Pacífico demuestra que hay un interés de China en influir en la cuenca del Pacífico y de Estados Unidos también, por lo menos en Estados Unidos de Obama, porque realmente es una zona de gran influencia económica y política. Entonces, el hecho de que estos dos líderes de grandes países estén ahí es muy importante. Eso también le da a América Latina opciones. Pero la pregunta que nos hacemos es ¿por qué Ecuador no está en la cumbre? Porque no cree en este tipo de cosas. Mientras no sea bolivariano, mientras no sea ALBA, CELAC, UNASUR y Banco del Sur, que por un problema de gobernabilidad, si no lo cambian, nunca se va a crear. Entonces no creen nada. Ese lamentablemente es el problema. Porque somos parte de la cuenca del Pacífico, la costa ecuatoriana es costa pacífica. Claro. ¿Por qué no incluirnos en ese mundo hacia donde van las corrientes Por supuesto, globales? aparte que uno tiene que aprovechar, en la historia del mundo se ha visto, que hay que aprovechar las ventajas geográficas que uno tiene. Entonces, y superar las desventajas geográficas. Hay países que son mediterráneos, que tienen que superar el hecho de que no tengan acceso a un mar. Hay países que tienen el mar, que están en el mar, que sería absurdo que desperdicien esa oportunidad. Que, por ejemplo, la desperdicia Cuba cuando no tiene una flota pesquera, que es curioso. Pero en cambio nos extraña que Bolivia tenga marina. Bueno, ahí está. Ok, eso también es interesante. Entonces, el Ecuador está desperdiciando esa gran oportunidad de integrarse a la cuenca del Pacífico y de mirar no solo al norte, no solo a Irán, no solo a Bielorrusia, no solo a Europa, sino también de mirar con gran fuerza esos grandes mercados, ya sea, no solo para comprar o recibir préstamos en el caso de China, sino también para vender, donde tenemos muchas oportunidades. Entonces yo creo que lamentablemente el Ecuador está desperdiciando esa oportunidad desde hace algún tiempo. Y como se ve por las declaraciones del líder chino, mientras ya hay temor de que el presidente electo Trump no va a fomentar el TPP, el Trans-Pacific Project que le llaman en inglés, el presidente chino piensa ampliar la Alianza del Pacífico. También hay intereses geopolíticos, como por ejemplo el mar de China, sur de las Filipinas. Todo ese tipo de cosas se está disputando en el mundo. Inclusive China está creando islas artificiales para así aumentar su mar territorial. Entonces, y Estados Unidos cada cierto tiempo envía buques de guerra para decir, este mar no es chino, este mar es de libre tránsito, por lo tanto yo paso. Todo ese tipo de cosas se están jugando y el Ecuador, que se quiere meter en las grandes ligas, por ejemplo, dándole
asilo a Assange y queriendo darle asilo a Snowden, no se mete realmente donde le pertenece, y que también es una gran liga, que es las asociaciones u organizaciones asociadas con la Cuenca del Pacífico. Ramiro hace referencia a la presencia del presidente Obama en Perú, del presidente chino en Perú, y de todo lo que hemos visto en los últimos días que tiene que ver con la gran cuenca del Pacífico. ¿Cómo estratégicamente, ya que estamos en campaña electoral además en Ecuador, buscar más allá de la política alianzas comerciales importantes? Estamos contentos todos de que Ecuador está firmando el acuerdo comercial con Europa, pero ¿cómo ir avanzando cuando los mayores mercados del mundo o están al norte o están al otro lado del océano? ¿Cómo ir afianzando eso al margen de la ideología política? Es decir, si son buenos compradores pueden ser mis buenos clientes, tengan el color ideológico que tengan. Así es, yo creo que el Ecuador ha desperdiciado 10 años al no haber llegado a un acuerdo como llegaron Colombia y Perú con los Estados Unidos, un acuerdo de libre comercio. Colombia y Perú, pero entonces eso ha sido un desperdicio de 10 años. Y lamentablemente, si las cosas continuaban normalmente, digamos, con una elección de Hillary Clinton, probablemente el Ecuador hubiera hecho, ya porque finalmente vio la realidad, lo que hizo con Europa, que es básicamente adherirse a lo firmado por Perú y Colombia con Europa, porque ya la oportunidad de negociar seriamente o profundamente había pasado. Lo mismo podría haber hecho con Estados Unidos. Vamos a ver cómo actúa. Pero si uno mira Trump. Históricamente, Trump es una figura, pero históricamente quienes más han movido los tratados de comercio son los republicanos. Entonces, ¿cómo entender la posición de Trump, que es republicano, pero tiene un discurso diferente a lo que tradicionalmente ha dicho su partido? Bueno, Trump, no sé si sea republicano realmente. Yo creo que... Usa corbata roja, van a decir varios. Yo diría que Trump utilizó la maquinaria del Partido Republicano, utilizó las debilidades del Partido Republicano, etcétera, como esa polarización ideológica, ¿no?, para tomarse al Partido Republicano y tomarse la presidencia. Pero no necesariamente quiere decir que él está totalmente de acuerdo con la política internacional y la política de comercio de los republicanos. ¿Cuál es la política internacional de los republicanos? También varía mucho. En la época de Nixon hubo la barbaridad de continuar la guerra de Vietnam, pero también hubo la gran visión de, a pesar de la Guerra Fría, acercarse más a China, ¿no?, mejorar las relaciones con Rusia. De esa manera también, en vez de creaba una alianza, un acercamiento a China para equilibrar al tema de pero la influencia. Época de la Guerra Fría, o sea, es otra historia este momento. Es otra historia, pero generalmente los republicanos han sido gente que han mirado internacionalmente con bastante sofisticación, pero tenemos el problema. ¿Cuál es el problema? De que ya con el presidente Bush hijo, esa sofisticación se perdió, por ejemplo, metiéndose en guerras absurdas como Irak. Y ahora lo que vemos es que el presidente Trump no está hablando de no meterse en Siria, está hablando de meterse con más fuerza en Siria, lo cual es peligroso. Pero al mismo tiempo que habla de este tema con Siria, habla con el presidente ruso Vladimir Putin, que tiene otra posición frente a Bashar al-Assad. O sea, hay varias cosas que todavía no tenemos muy claras. Yo creo que hasta ahora yo no he conocido de ningún presidente o candidato a la presidencia republicano que haya sido tan apoyado, aparentemente, por una potencia extranjera antagónica para ganar las elecciones. Por ejemplo, todo el hackeo ese aparentemente viene del gobierno ruso, que le entrega a Wikileaks, y en definitiva Wikileaks libera esos emails, y hay gente como los millennials, la gente joven, que no está viendo la prensa normal o la televisión normal, y se puso a estudiar los correos de Hillary Clinton, y básicamente encontraron una Hillary Clinton muy humana, discutiendo cuestiones de estrategia, etcétera, y no les gustó. Mientras que Trump nunca fue expuesto a ese tipo de escrutinio. Eso le ayudó a Trump a ganar. Trump no fue figura pública, fue un magnate del mundo privado y nunca ocupó ningún puesto en el mundo público. Entonces es diferente el manejo. Una cosa es tener mails privados en el mundo privado y otra cosa es tener mails privados en el mundo público, en donde se manejen políticas de Estado en este caso. Pero los mails de ella
no solo eran los privados, sino también los públicos. No solo los mails que tenía su servidor, sino muchos otros mails. Y mails, por ejemplo, del Partido Demócrata, del centro del Partido Demócrata, fueron robados y fueron entregados, donde se vio, por ejemplo, la campaña que planeaban contra Sanders. Todo eso sale a flote. Entonces, cuando este tipo de discusiones sale a flote, obviamente no es la persona de campaña que presenta su mejor lado, sino es la persona que está discutiendo estrategia. El señor Trump siempre tuvo la oportunidad de presentar su mejor lado porque no le filtraron, porque no hubo un poder hackeador que le ayude a Hillary Clinton a violar un derecho fundamental que es básicamente la privacidad. Pero lo que no podría ocurrir es que una potencia extranjera aparentemente le ayude a un candidato a ganar la presidencia. Ese tipo de cosas, ¿qué va a hacer con la economía del mundo? ¿Qué va a hacer con el tema político y la geopolítica mundial? A ver, entonces nosotros no podemos decir que en este momento hay un acercamiento a Trump. Lo que podemos decir es que Putin prefería a Trump que a Hillary Clinton, porque tampoco se llevaba bien con Obama, porque no le gustó las sanciones que recibió por el tema de Crimea. Entonces él apostó a una persona como Trump porque no era Hillary Clinton, entre otras razones. Okay, entonces, pero no sabemos qué va a pasar en el futuro. Y mismo Putin ha sido cauteloso. Él no ha dicho somos panas. Él ha dicho vamos a tratar de construir una mejor relación. Es el contexto. ¿Pueden mejorar las relaciones? Ojalá. Pueden tal vez llegar a acuerdos sobre Siria que se cumplan, ojalá, etcétera. Pero también no sabemos qué más puede pasar. En cuanto a la economía, vivimos ese ambiente de incertidumbre. No sabemos realmente lo que va a pasar. Y cuando eso ocurre, se ve volatilidad. Por ejemplo, el día que se anunció la ganancia, el día que todo el mundo vio que había ganado de sorpresa Donald Trump, los mercados bajaron notablemente. Pero al día siguiente se recuperaron. Eso es volatilidad. Pero al día siguiente se recuperaron. ¿Por qué? Porque algunos vieron que normalmente muchos los mercados exageran en un sentido, entonces comenzaron a decir, bueno, ya creo que ha bajado bastante, comencemos a comprar, es uno. Pero dos, hubo un discurso conciliador de Trump y eso ayudó, entonces se recuperaron. Entonces, ese es un ejemplo de volatilidad y ahora está subiendo a récords históricos. ¿Por qué? Porque ahora están diciendo también, es un hombre de negocios, es un hombre exitoso, es un hombre muy inteligente, etcétera. Entonces seguramente va a ayudar con esto de la reducción de impuestos, etcétera, que haya un mayor crecimiento económico. Por otro lado, estamos viendo también que el señor Trump ha anunciado un gran programa de infraestructura. La gente está pensando, entonces eso quiere decir mayor endeudamiento, por lo tanto mayor emisión de deuda a los Estados Unidos, por lo tanto la deuda actual va a bajar de precio. Al bajar de precio suben las tasas de interés y ya están subiendo las tasas de interés que afectan al resto del mundo, porque si en Estados Unidos las tasas son ahora más altas, mucha gente dice, mejor en vez de invertir con mayor riesgo, aunque sea una tasa más alta en otros países, llevémosle a este nuevo Estados Unidos donde nos pagan unas tasas de interés bastante buenas. Atractivas frente a las que tenían antes. Aparte de eso, como vemos que se van a seguir bajando los bonos, entonces mejor salgamos de una vez y compremos acciones, que es una alternativa lógica a los bonos. Entonces también ¿Cuándo se va a asentar, por decir así, el mercado? En enero es el cambio de mando en Estados Unidos, se va estructurando ya el equipo y Trump empieza a dar nombres de su equipo. ¿Genera confianza esto en los mercados, además del hecho de decir que va a construir infraestructura? Estados Unidos es un país supremamente endeudado, a veces uno no mira los problemas económicos de Estados Unidos. ¿Cuándo vamos a tener ya mayor certeza frente a Trump o van a ser 4 años de permanentes incertidumbres? Pueden ser 4 años de permanente incertidumbre porque no estamos seguros que realmente esté listo para gobernar. Ojalá que nos dé una gran sorpresa. Pero mucho depende de la transición, de a quienes nombra. Ahí hay mucha preocupación porque parece que se están nombrando agentes de extrema derecha en algunos cargos, pero vamos a ver antes de tener un juicio definitivo el nombramiento de todo el equipo. Depende del nombramiento del secretario del Tesoro, depende de su actitud con la Reserva Federal. ¿La Reserva Federal es independiente o también depende de algún nombramiento por parte del Ejecutivo en Estados Unidos? En una democracia hay check and balances, pesos y contrapesos. Entonces, hay independencia como hay independencia en el Ejecutivo, ¿no? Pero los embajadores y los ministros de Estados Unidos tienen que ser ratificados por
el poder soberano que es el Congreso, ¿ok? Entonces, la Corte Suprema también puede controlar. Pero el Congreso también es republicano. En este caso no, lo que pasa es que Trump tiene en este momento el Ejecutivo, el Congreso, las dos cámaras, y va a poder nombrar jueces, tal vez uno o dos. Entonces es la oportunidad de un cambio radical y en muchos casos podría significar, en temas sociales, podría significar un retroceso a Estados Unidos. Temas sociales como cuáles, los que ya se ha visto, la contribución ilimitada de millonarios a las campañas políticas que han podido realmente no solo ayudar mucho en la elección presidencial, sino también, por ejemplo, influir en las elecciones de gobernadores, en las elecciones de diputados, en las elecciones de senadores y en las elecciones, porque Estados Unidos es una reunión de países, una unión de países, en las elecciones de los senados y Cámara de Diputados de cada estado. Hay varias incógnitas. Se habla, por ejemplo, que California quiere declararse país independiente de Estados Unidos, porque ellos dicen, si nosotros somos entre la sexta y séptima economía del mundo, financiamos a estados del centro de Estados Unidos que votaron a favor de Trump, mientras California votó a favor de la señora Clinton. ¿Hay posibilidad de que California se convierta en un estado independiente? Bueno, siempre hay esa posibilidad, pero es bastante difícil tomando en cuenta todo lo que implicó. Obviamente no va a haber una guerra civil si California, como fue antes, en el siglo XIX, si California decide separarse, pero habrá todo un proceso. Siempre hay esa posibilidad. También una cosa que está pasando en Estados Unidos es que las costas, la este, Nueva York y todo eso, la oeste, California, Washington, San Francisco, Seattle, todo eso, son polos de enriquecimiento gracias a la globalización, gracias a la nueva tecnología, mientras que en el centro, también gracias por la globalización, porque no se adaptó a la industria, a la competencia mundial, etcétera, por los tratados de libre comercio, aparentemente, bueno, en el caso de los tratados de libre comercio, aparentemente, porque parece que sí son beneficiosos inclusive para la gente de la industria de automóviles, pero mucha gente en esos estados de la mitad han perdido su puesto, han perdido su trabajo. Ahora hay gente como el presidente de la Federal Reserve de Texas, que es una de las varias que componen la Federal Reserve Nacional de los Estados Unidos, es un banco regional que compone este Banco Nacional, que gobierna la liquidez de la economía americana y trata de controlar la inflación. Él arguye que gracias a la productividad que México aumenta a la industria automotriz de los Estados Unidos, los que tienen trabajo en la industria automotriz de Estados Unidos lo pueden mantener, porque esos que tienen trabajo lo van a mantener, porque esos carros que se producen ahora, sin México no podrían competir. Entonces hay toda una desorientación. Pero un tema fundamental, y no quisiera que lo dejemos de no tocar, es la relación de Estados Unidos con China. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? China vende mucho a Estados Unidos. Los teléfonos iPhone se producen en China. Quien los ordena es Apple, quien les da toda la tecnología es Apple, quien se lleva un buen margen de eso es Apple, etcétera. Entonces, y Apple vende al mundo. Entonces, lo que le ayuda a China a producir más barato a Apple, le permite a Apple exportar al mundo. Eso por un lado. Por otro lado, ese dinero que ganan los productores chinos, ese exceso, ese superávit, aparte de prestarle al Ecuador en condiciones muy ventajosas para China, adicionalmente, ¿para qué sirve? Le prestan al gobierno americano. Y al prestarle al gobierno americano, entonces las tasas de interés en Estados Unidos pueden estar más bajas. Entonces, si hay un problema de confrontación, de una guerra comercial entre Estados Unidos y China, porque Trump lo quiere así, y le aumenta, por ejemplo, tarifas, entonces los chinos pueden decir, vendo sus bonos, baja el precio de los bonos, suben las tasas de interés, los proyectos de financiamiento de infraestructura se vuelven muchísimo más caros. Entonces, tenemos una interacción, una interconexión entre las economías que es importante estudiar y ver que tampoco el señor Trump tiene toda la libertad y es el hombre más poderoso del mundo sin ningún tipo de control. Tal vez él puede querer que los mexicanos paguen la muralla, pero los mexicanos no lo quieren hacer y van a tratar de no hacerlo. China representa por lo menos el 14-15% del Producto Interno Bruto del mundo y de la producción mundial.
el tamaño de la economía mundial y crece a un 7%, mientras el resto del mundo está creciendo a un 2%. Estados Unidos, Europa menos, etc. Entonces, representa el 30% del crecimiento del mundo. Entonces, si China entra en problemas con Estados Unidos, podemos tener entonces un problema serio que afecte la economía mundial. Global. Es decir, hay muchas cosas que todavía están por verse. Hay incertidumbre, es indudable. Hay que ver en qué se diferencia un Trump candidato de un Trump presidente electo y después presidente en funciones, cómo estructura equipos y cómo genera políticas de relaciones internacionales, tanto en negocios como en temas políticos. Hemos hablado, gracias a Ramiro Crespo, tanto de la relación con Rusia. Rusia apoyó a que el señor Trump gane. Según el criterio de Ramiro, fue quienes investigaron los famosos mails de la señora Clinton, una serie de elementos que están puestos sobre la mesa, temas que hay que analizar. Ecuador es un país pequeño en el contexto mundial, pero que debería apuntar también, de acuerdo a Ramiro Crespo, a ser parte de la cuenca del Pacífico, una cuenca de futuro, una cuenca que genera millones de recursos permanentemente. Si uno piensa solamente en la costa americana, toda la costa del Pacífico, piensa en el mundo del sudeste asiático, en Asia, en Australia, todos somos parte de esta cuenca, no tenemos por qué estar alejados del tema comercial. Gracias nuevamente a Ramiro Crespo por su análisis frente a la ganancia de Donald Trump y posibilidades en el mercado. Un mercado, de acuerdo a lo que él indica, volátil dadas las circunstancias. Al momento se están incrementando los temas en las bolsas de valores del mundo. No sabemos hasta cuándo ni qué pueda hacer cuando el país que es quien ha marcado las políticas económicas del mundo entero como Estados Unidos va a tener un cambio en su mandato polémico, interesante, que esperamos ustedes sepan analizarlo y evaluarlo. Gracias nuevamente a Ramiro Crespo. Vamos a una pausa, luego de la cual estaremos dialogando con Roberto de Bries y Juan Diego Pierres por una charla especial denominada Negocia con la vida. Con estas ideas y opiniones, regresamos con Enfoques. Si está interesado en participar de forma gratuita en el programa Mi Música, contáctenos al 246-8427, 096-96-17-136, 0999-440-113 o escríbanos al correo electrónico elizabeth-consuegra@yahoo.com. Tómelo con calma. Telesucesos es un canal de televisión comprometido por entero a la noble tarea de comunicar con responsabilidad. Somos un medio de comunicación que educa, informa y entretiene con una probada ética profesional. Canal 29 se identifica plenamente con la nueva televisión de vanguardia. Somos Telesucesos, porque Quito TV. Telesucesos es el primer noticiero de texto en la televisión ecuatoriana. Con nuevas ideas y opiniones, estamos de vuelta con Enfoques. Gracias por continuar con nosotros. En este momento damos la bienvenida
a dos personas muy especiales, a Juan Diego Gutiérrez, quien diariamente nos acompaña en Radio Sucesos y Telesucesos con su programa Frente a la Vida, y con un amigo muy especial que viene desde Venezuela, Roberto de Vries, quien es psicólogo, es analista, y ahora van a presentar una charla denominada Negocios con la Vida. No sé si Juan Diego o Roberto, ¿con quién empiezo? El maestro primero. Además, los dos son venezolanos. ¿Cómo puedo negociar con la vida, Roberto? Eso es muy interesante porque cuando se encuentra la clave para negociar con la vida, se vive mucho mejor y es una ruta hacia el bienestar. Y la vida, por supuesto, toda vida tiene pérdidas. Y entonces va al final, y es lo importante de la conferencia a dúo, es una conferencia a dúo muy original, es negociar, realmente saber negociar las pérdidas y gestionar las pérdidas. Y nosotros notamos que ahí está la madurez. Cuando se negocian bien las pérdidas, cuando se gestiona bien las pérdidas, aparece la madurez y nos damos cuenta de lo que significa vivir. Hay gente que por experiencia de vida lo hace muy pronto, hay gente que lo hace más tarde, pero lo importante es tener conciencia del negociar con la vida. La negociación es un acto en el cual uno da algo importante para recibir algo que le importa más. Y en el fondo la vida es la primordial, sea cual sea el tipo de vida. Pero es difícil escuchar esto. ¿Por qué la pregunta de Juan Diego, Roberto, cómo negocio con las pérdidas de la vida? Porque uno en la vida pierde familiares, pierde amores, pierde o gana odios, no sé cómo decir esto, cómo ir negociando eso y en cada negociación decir, salí ganando porque aprendí, porque conseguí madurez. Es fácil de pronto decirlo en una conferencia, pero cuando uno está en el día a día, le detectan una enfermedad a uno, a su hijo, o a su familiar, ¿cómo logro negociar y salir fortalecido y ganar en procesos de madurez? Bueno, la adversidad y las pérdidas son parte del repertorio humano. Nosotros nos encantaría decir que ninguno vamos a transitar por eso, pero las pérdidas dentro del círculo biológico nos tocará despedir muchas veces a nuestros padres. Lo único seguro que tenemos en la vida es que algún día va a terminar. Claro, lo único seguro. Pero eso es una buena noticia también, porque al ponernos como seres con límite nos pone el ejercicio de ser cada día mejores. Entonces cuando admitimos la adversidad y la pérdida y la integramos como algo requerido en la vida, podemos transformarnos. Hay mucha gente que se pierde en las pérdidas, pero hay mucha gente que gana en las pérdidas también. Hay gente que transita por una enfermedad y dice que esa enfermedad en vez de matarla vino a despertarla. Hay gente que termina por una ruptura y entiende que es un aprendizaje para una ruptura, para una nueva relación mucho más futura. Y de pronto en una ruptura dice que alivio de lo que me liberé. O sea, claro. Hay varias cosas, pero hay gente en cambio que queda marcado y no logra sobrellevar. ¿Qué hacer con esas personas que quedan encerradas en el dolor tan fuerte que vivieron y no logran salir adelante? Para esa gente, para eso precisamente es la conferencia. Ahí diste un punto, perdón Roberto, te interrumpa, es que la gente no se queda encerrada en el dolor, se queda encerrada en el sufrimiento y eso es diferente. El trámite de la vida es el dolor, que es el puente, que es el duelo, que nos va a llevar en algún momento a ponernos en disposición de que todo lo que pasa por ese camino se sana en la vida. Entonces, cuando la gente no quiere pasar por el puente, por el dolor complejo, se queda en el sufrimiento. Y sí es cierto que hay gente que vive en el sufrimiento. Y se vive en el sufrimiento, claro que se vive mal, pero se vive. Entonces, transitar por lo que vamos a hacer es cómo admitir, integrar las pérdidas, pero detrás de cada pérdida hallar esa ganancia que viene. Todo lo que lleva proceso en la vida, halla al final, como dice Roberto, el para qué. Y cuando encontramos el para qué, la vida termina siendo contablemente siempre una ganancia. Siempre la vida es una ganancia, pero hay un para qué, hay los procesos de sufrimiento, hay los procesos de dolor que uno tiene que aprender a sobrellevar, pero hay personas también que viven en base a ese sufrimiento y prefieren que todos les digamos pobrecitos, sintamos pena y lástima y no salen de eso y han aprendido a vivir así. ¿Cómo romper ese tipo de círculos que son viciosos y encierran a las personas en sus debilidades? Eso fundamentalmente está describiendo la dependencia. La dependencia con las posiciones de víctima y de victimario. Y hay gente que se mantiene en el papel de víctima y busca inclusive cualquier defecto, cualquier situación para ser la víctima. Y cuando se es víctima se necesita del otro y se necesita fundamentalmente y se busca esto, pero ahí hay una salida que nosotros vamos a explicar en 6 pasos y que comienza con un proceso de autoconocimiento. Quien no se conoce, probablemente esas personas, las eternas víctimas, las eternas personas en el dolor, probablemente
no se conocen a sí mismas, no conocen todas sus potencialidades y por supuesto aprovechan inclusive el dolor, como lo dice, para mantenerse en esa situación. Y esto realmente es muy, muy importante que la gente el comienzo de todo está en el autoconocimiento y es un proceso que ojalá la gente, todo el mundo tuviese acceso a eso. Nosotros llamamos los 3 espejos, ese espejo físico que nos señale realmente quiénes somos, un espejo psicoemocional y un espejo sociocultural. Por escapar de esos espejos, probablemente somos Pero muchas ¿cómo veces hago coincidir víctimas. los espejos en el primero que soy quién soy y el sociocultural del cómo me ven? ¿Cómo empato el cómo yo me siento y el cómo me están viendo? Ahí es donde están todos los procesos que vamos a decir esta noche. Es decir, Esta noche, ¿a qué horas? ¿Dónde? A las Porque ya 8 me de la están noche. dejando con el anzuelo lanzado. 8 de la noche en Multicines ese día, son las conferencias mensuales que hacemos y tengo el honor de tener al maestro Roberto, que es un psiquiatra extraordinario y un posicionamiento en toda Latinoamérica con su trabajo Imagen y Poder, y vamos a desnudar a todos estos temas, cómo a través del autoconocimiento, de la autoestima, de la buena negociación, nosotros podemos entender que la adversidad no es otra cosa que el nutriente de la vida, que la adversidad no es otra cosa que el aprendizaje requerido para hallar el para qué. Entonces, si seguimos los esquemas que vamos a ver hoy, vamos a integrar, porque si caemos en fracaso y frustración y lo vemos como una palabra satanizada, que sobre todo en nuestra cultura latinoamericana, donde el fracaso no es admitido, entonces lo que vamos a buscar es que ese fracaso, esa frustración Es admitido porque yo reitero, hay gente que le gusta decir que son pobrecitos y le gusta tener la lástima y uno ve que es su forma de... En el Ecuador, por ejemplo, muchas personas, cuando uno pregunta, y te debe haber pasado a ti, Juan Diego, uno pregunta, ¿cómo estás? Te dicen, más o menos, y te cuentan todas las penas. claro. Y en cambio, hay muchas personas que decimos, estamos bien, y nos ven raro. Y dicen, pero ¿cómo que estás bien? ¿Estás con gripe? Digo, bueno, la gripe pasa, estoy bien. Claro. Entonces, ¿cómo Ahí ir es donde es rompiendo esa necesario. cultura del más o menos? Pues dice aquí, pregunta en general, ¿cómo es más o menos? ¿Por qué estás más o menos? Y te empiezan a narrar el lío económico, el lío de familia, el lío de enfermedad, pero jamás al no decir estoy bien, no se sienten bien tampoco. Claro. y ahí es donde es importante comenzar ese proceso de autoconocimiento, saber cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades, tener una guía, que creo que es importante, porque si la gente se mantiene como víctima, hay necesidades. Y entonces una pregunta, por ejemplo, en la parte amorosa, es, ¿tú me amas o me necesitas? Y mucha gente se vincula a través de la necesidad, no del amor, de ese amor que debe ser adulto, maduro. Entonces necesita autoconocimiento, necesito de la otra edad, del conocimiento del otro, donde realmente el otro me puede apoyar, donde yo asumo la responsabilidad de un amor que no es únicamente deseo, donde están los procesos de qué necesidad tienes tú, qué necesidad tengo yo, cómo nos podemos ¿Cómo suplementar. diferencio el término de compañero en una relación amorosa como un sostén, en cambio? Porque a veces confundo las dos cosas. Me sostienen Me económicamente, ama o me necesita, ¿no? emotivamente, pero no es un compañero, no es alguien que me empuja, no es alguien que me ayuda, sino es alguien que me resiste o me aguanta, entre comillas, por el bien o para el mal. Entonces, ¿cómo ir rompiendo esos temas? Es importantísimo, por ejemplo, la unión de dos víctimas. La unión de dos personas, tales como describiste, me siento más o menos. Esa persona no van a proponerse Acabar en ningunos una depresión cambios. eterna, pues cada Por cual cuenta sus supuesto, y penas. en gran cantidad de parejas son dos víctimas. Si esa víctima, por el contrario, es una persona, un victimario que explota, Pero ahí venimos al lío del sadomasoquismo. por supuesto, que son un montón de relaciones que se fundamentan en no conocimiento. Esas no saben negociar con la vida. Después, por ejemplo, un sobreviviente de la vida, que no es únicamente económico, puede ser afectivo, puede ser de cualquier tipo, ¿cómo se relaciona con una víctima? La explota, la subvierte, vive de ella, y cómo se relaciona, que es muy importante, una persona que ha logrado independencia con una víctima. Ese independiente le saca el cuerpo a la víctima y la víctima lo admira. Pero si esa víctima que admira siente rechazo, lo termina odiando. Y eso es importante desde las relaciones individuales hasta las relaciones colectivas, hasta las relaciones líder-liderado, por ejemplo. Y es una relación
que hay que trabajar mucho y que yo creo que se trabaja con el autoconocimiento. Ese es el primer paso. Y esa fundamental. negociación de vida. Cuando hablamos ya de relaciones país, relaciones ciudades, ¿cómo diferenciar lo que es un líder a lo que es un jefe que me manda? Y también las relaciones interpersonales de pareja, de trabajo, de empleo. Yo tengo un líder al quien sigo, a quien respeto, pero no es un jefe que me ordena o me castiga. ¿Cómo diferencio las dos cosas? Dependiendo, es que lo estamos poniendo mucho afuera. Cuando digo tu planteamiento, hablo del líder, hablo de la pareja que me empuja, la pareja que me tranca. Es que la vida es un lazo solitario y eso hay que entenderlo. ¿Es un lazo? Solitario. La vida empieza y termina en uno. Yo creo que la cicatriz más hermosa que tenemos es el ombligo, donde nos indican que tenemos un ser humano a nuestro cargo. Si yo requiero que alguien me empuje para ponerme en mi vida, si requiero un líder que me empuje para ponerme en la transformación de un país, caigo en las frustraciones. Porque si te quieres frustrar en la vida, solamente hace falta tres cosas: que ponga la disponibilidad de tu felicidad en que venga alguien, o que alguien se vaya, o que alguien cambie para que tú seas feliz, o que cambie el gobierno para que yo haga país, o que yo cambie de pareja para que yo sea feliz. Usualmente uno atrae a la gente a través de sus propias heridas, a través de sus propios dolores. Cuando una persona tiene autoconocimiento y autoestima, lo que yo arrastro en mi vida es también seres con autoconocimiento y autoestima que permiten hacer equipo. Y equipo no es meternos el hombro para darle la costilla al otro, es apoyarnos y entender, en el caso de la pareja, que hacemos parejo y que vamos a un objetivo común. En el caso de los líderes también, desde dónde estamos convocando nuestra sociedad de los líderes. El caso de Trump, lo hablábamos ayer con Roberto, desde dónde se convocó esa sociedad. ¿Será que convocaron sus heridas, sus secretos, sus complejos en silencio? Cuando los pueblos hacen conciencia, los líderes también se transforman, porque un pueblo con conciencia no admite un líder populista. Una pareja con autoestima Pero la pregunta sería: ¿qué pueblos tienen conciencia? Eso sería otro análisis. Ahora, ¿por qué diferimos la felicidad? Quiero preguntarles a los dos. ¿Por qué uno dice, yo seré feliz cuando acabe el colegio, la universidad, cuando me case, tenga un hijo, tenga un carro, y al final nunca somos felices? ¿Cómo en este negocio de la vida ser felices todos los días? Por cualquier cosa, porque me levanté y no me duele algo, o porque veo el sol, veo la lluvia, veo el carro, veo lo que sea. ¿Por qué diferimos la felicidad? Primero, y esta es una de las nuevas especialidades que manejamos, es porque no tenemos conceptos. Es decir, no es la definición de diccionario, no es la definición de un especialista, sino que yo le preguntaría a la gente qué es la felicidad para la gente. Cuando lo hacemos en muchos países. Yo tengo una hermana que conoce a Roberto y el otro día en un evento dijo, yo soy feliz cuando chupo un helado de vainilla. Claro. Ajá. Así de simple. O cuando me leo un lindo libro, o cuando, no sé, cualquier cosa uno le hace Pero feliz. fíjate que había un concepto, una definición de felicidad, que es el que nosotros seguimos, lo quitaron de la Real Academia Española, que es la tenencia del bien mayor. Es decir, para ligar con lo que dice él, ¿dónde está tu bien mayor? Y esa no es bienestar, bienestar es otra cosa. Yo creo que la gente debe buscar, y sobre todo uno debe buscar el bienestar y después contestarse qué es la felicidad. Porque la felicidad, como tenencia de bien mayor, puede variar con el ambiente, y la felicidad no es una meta, por ejemplo, de un liderazgo. Un liderazgo no es para ser feliz, un liderazgo es para dar el bienestar, para que la gente busque la felicidad en sus diferentes cosas, que a lo mejor son muy humildes y a lo mejor son muy grandes, pero que la busque. Entonces creo que el concepto de felicidad es un concepto de los básicos, que no es el bienestar. Yo creo que cuando se negocia con las pérdidas, no es la pérdida de la felicidad, es la pérdida del bienestar, sobre el cual la gente va con todo su dinamismo psicológico buscando nuevos parámetros de felicidad. No porque una gente le quiten la salud o tenga un diagnóstico severo, mucha gente no pierde la felicidad. Mucha gente inclusive va buscando caminos a la felicidad que le alumbran todo el camino. Es decir, hay importante, y yo creo que lo fundamental es diferenciar bienestar de felicidad. Yo creo que estamos hablando de una ruta al bienestar para que la gente busque la felicidad en donde crea que está su felicidad, con todos los cambios que ella significa. Vivir un poquito más acá, porque es que le hemos puesto mucha fuerza al futuro. ¿Y por qué es vivir más acá? Porque el presente es un tiempo el cual me requiere, y cuando yo vivo en mis angustias del pasado y en mis angustias del futuro, tengo un tiempo el cual no estoy viviendo. Entonces cuando yo postergo la felicidad, es que estoy en un proceso como si la vida tuviera garantías, y la vida no tiene garantías, y eso es una maravilla de noticia, porque al no tener garantía me pone en la condición de que hoy es un buen día para empezar. Pero la vida puede tener contratos a prueba, ¿sí o no? Sí, pero los contratos a prueba también se rompen, porque es que todo
dentro del marco de que algo va a ser seguro, no es cierto. Lo que pasa es que nosotros hemos tenido una cultura que nos ha invitado a ser muy héroes, a ser muy dioses y a pretender que los eventos de la vida estén garantizados, y por eso no nos sometemos a las pérdidas, porque quizás soñamos mucho, tenemos muchas expectativas, pero por estar pensando en el mundo imposible de lo que podemos lograr se nos olvida el posible, y yo creo que las cosas posibles hay que hacerlas posibles y las imposibles hay que dejarlas quietas. Es muy utópico y es muy lindo decir de que todo será posible en la vida, pero es un sueño y una fantasía. Habrá cosas que vendrán para ti, se lograrán, y cosas que no vendrán para ti y no se lograrán, y con eso también habrá que hacer una fiesta. Cuando la vida dice que no, habrá que negociar con ese no y hacer de ese no un potencial sí, para entender la razón de para qué llegó ese no a mi vida. Quien gerencia eso tiene una vida mucho más amigable. Creo que el concepto de la felicidad está muy manoseado también, creo que nos han hecho mucho daño en esa felicidad utópica que es que está todo el día con los dientes afuera. La vida requiere estaciones, requiere matices, requiere tristeza, requiere dolores, requiere pérdida y requiere ganancia. Y eso te enriquece en la vida. En la charla de esta noche, Roberto, hablas de 3 espejos, hablas de 6 pasos. ¿Cuánto debe durar el duelo de una persona, el dolor por la pérdida? ¿Cómo enseñar eso de una serie de elementos en que en nuestra cultura están muy presentes? Desde las 8 de la noche, luego de la charla, ¿qué vamos a haber aprendido? ¿Y qué es lo que Roberto y Juan Diego quieren que uno se lleve después de la charla? Un aprendizaje a 6 pasos muy concretos. Un paso que comienza con el autoconocimiento y que termina con una palabra mágica que es el posicionamiento. Posicionarse frente a la vida, tener una posición muy clara frente a la vida, con todos los daños, con todas las pérdidas, con todas las cosas bellas, con todas las cosas que también merecen la pena vivir, y hacer un buen balance de vida. Porque él tiene una imagen bellísima de una maestra de él, de una gran maestra que vivió, la Vera Con, la famosa Vera Con, que eso me impactó, como un tapiz por detrás tiene todos los nudos y los nudos, pero que cuando se muestra por delante es una belleza. Así puede terminar cada una de nuestras vidas con las posibilidades que tenemos, con las posibilidades que vamos generando, porque somos las expectativas que tenemos. Y la vida, a medida que vamos haciendo expectativas reales, bien ubicadas en mapas, con buenas rutas, vamos dedicándole realmente, y se logra ese bienestar que si la gente tiene un buen concepto de felicidad, lo puede encontrar aún en las situaciones más duras. Y lo que yo aspiro es que la gente sea resiliente, esa palabra tan importante, en donde la gente realmente soporta, la gente se fortalece, la gente evoluciona, porque si no evoluciona terminamos siendo unos resentidos muy fuertes, pero resentidos contra nosotros y contra el mundo. Es decir, esa palabra creo que es básica, y eso sirve para gestionar las pérdidas, que son normales en nuestra vida. Así es. Juan Diego. Los duelos no tienen tiempo, tienen lo que hablábamos ayer, tienen tempo, porque el tempo es la condición de cómo el alma gerencia la vida a través del proceso psicológico, y cada uno tiene un tempo. Yo no le pongo tempo a las personas que pasan por pérdidas. Usualmente digo que los duelos deben durar por lo menos un año, porque la psique requiere pasar por todos los referentes nuevamente sin esa persona. Tengo que pasar mi día del padre sin mi padre, tengo que pasar mi cumpleaños sin mi padre, para ir entonces reforzando que el próximo año ya la vida tiene un entendimiento. Lo que vamos a hablar esta noche va a ser cómo ponernos amables con la pérdida para reconstruirlo. La gente me pregunta, ¿se restaura todo en la vida? Todo se restaura, claro que sí, no se sustituye. Hay cosas que no vendrán más nunca, pero la vida, a pesar de las pérdidas, tiene que ser una gran fiesta, tiene que ser una gran sonrisa, y por eso hemos puesto esto: negocia frente a la adversidad, pero negocia con adultez, para llevar en este momento donde el mundo requiere esperanza y alternativa. Siempre hay un camino, la vida es un milagro. 8 de la noche. CCI, Multicine CCI, 8 de la noche, ahí venden las entradas, me encantaría verlo. Es una conferencia, es un lujo tener al doctor Roberto de Brita, siempre por Latinoamérica, está en su vida, y lo tenemos en Ecuador, así que la cita en Multicine esta noche a las 8. La cita está. Cómo negociar con la vida es algo que todos tenemos que aprender diariamente, permanentemente. Tenemos pérdidas, tenemos alegrías, pero hay que ir administrándolas bien para tener una vida en donde podemos capturar momentos de felicidad, ser parte de, ser seres activos, y lo que decía Juan Diego, saber que en la vida somos nosotros. Tenemos que aprender a vivir con este cuerpo, a vivir con esta mente, a vivir con lo que somos, nos guste o no, y por lo tanto es importante conocernos a nosotros mismos y saber cómo nos ven los demás. Gracias nuevamente a nuestros invitados, gracias a Juan Diego Umpierres, gracias al doctor Roberto de Brie. Realmente es un personaje importantísimo en toda América Latina, con toda su trayectoria, que esperamos ustedes puedan escuchar y disfrutar de su charla esta noche.
Gracias también a todos quienes nos han acompañado. Gracias a nuestros auspiciantes. Recordamos que este programa llega gracias al apoyo de Produbanco, del Grupo ProAmérica, de MAPS, Agua de Quito, también de Movistar, Glade, la fragancia para el auto, de la tarjeta experta del Banco del Pichincha y de Chevy Plan. Con ustedes hasta el día de mañana, en donde empezaremos 7:15 de la mañana con noticias. Gracias a Hernán Higuera y posteriormente entre entrevistas y noticias para darles un panorama del acontecer del país, la ciudad y el mundo. Con ustedes hasta el día de mañana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Sucesos presentó Enfoques. Pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio.